Hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena, por supuesto, para el canal. En el día de hoy les traigo algo que me han pedido, y es que básicamente conseguimos el logro de llegar a las 4500 copas dentro del juego Liga 3. Así que, si les parece, les voy a mostrar el mazo y cómo funciona. Vamos a estar viendo algunas repeticiones que guardé para ustedes para poder evaluar el mazo, comentarles cómo funciona, cuál es la idea y cómo ir resolviendo también algunos problemas que podamos llegar a tener y por qué es que este mazo realmente funciona, porque para muchos puede ser una sorpresa. Pero antes de arrancar, quiero mandarle un fuerte abrazo a Sandy Max, que me pidió que le mande un saludo en este video, así que un saludito para vos. No quiero que quede un video muy largo, así que si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos con la primera de nuestras repeticiones y en este caso vamos a ver la primera partida, que fue contra Husam. Fíjense que tiene prácticamente el mismo poder general de la cuenta que yo. Él lo tiene un poquito más alto, pero no es algo que realmente nos moleste demasiado. Está más o menos en las mismas copas que nosotros y tiene un mazo full legendarias. Muchos me dirán, Nachitus, pero vos estás jugando con un rompechismes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás troleando? Bueno, en realidad no. Básicamente el rompechismes yo lo tengo a nivel muy alto, lo tengo a nivel 12. Ya lo he comentado en otros videos también. Cuando tenés una carta inusual tan alta, creo yo, nivel 12 es un buen nivel, lo podés llegar a comparar y reemplazar alguna legendaria al nivel 7. En este caso, mi carta inusual es el rompechismes. No he probado con otra carta inusual o rara o épica, con lo cual no sabría decirles si realmente funciona. Solamente el rompechismes es el que termina cubriendo bien este lugar de esa legendaria, a la cual, bueno, yo no le termino de encontrar su lugar. Bueno, utilizaba el patocóptero sí mucho, pero cambié por el rompechismes y realmente me dio muy buenos resultados. Con el rompechismes pasé de las 4200 copas a las 4500, así que imagínense que pude escalar y pude escalar pero muy bien. Y acá básicamente, bueno, entregamos las dos primeras rondas. Saben que a mí particularmente me gusta jugar al late game, aprovechar al máximo el patrón de mejora de este mazo, que se los dejo por acá arriba, ya lo habrán visto igualmente si lo quieren copiar. Don Madroño, Tecnogolem, la metalera es nuestra frontline. Obviamente Don Madroño también aportando un poquito de utilidad, la metalera también con el desplazamiento hacia atrás de las tropas rivales. Y después lo que es nuestra segunda y tercera línea de nuestro territorio, de nuestro tablero. Vamos a tener a Lavinia principalmente, y si no, podemos ocuparlo con Don Madronio o con el rompechismes. El rompechismes siempre es mejor dejarlo en la última línea, es lo ideal, que también podemos utilizarlo de esta forma por su patrón de mejora. Vamos a ver que acá, bueno, ya implementamos unas cuantas mejoras, ya veníamos perdiendo bastante, así que en esta ocasión, al haber abierto varias de las rocas, conseguimos bastantes fichas de invocación. No era una partida fácil, porque si se fijan, tuve que ir acomodando muy de a poquito las tropas que iban saliendo. Me tocaron varias Lavinias en los sectores externos de lo que es nuestro tablero, y eso nos complicó bastante. De hecho, hemos perdido bastante patrón de mejora con estas cosas. Estas cosas pasan, forman parte del juego, y depende de uno el hecho de ir acomodándolo y lidiar con esta, entre comillas, mala suerte, ¿no?, que podemos llegar a tener. El rival tiene un mazo full legendarias, en las cuales, bueno, el repoker de pica, si no me equivoco, lo tenía al nivel 8. Ya lo vamos a checar una vez finalizada esta partida. Fíjense que, bueno, ahí ya pusimos pardas en el marcador. Cuando yo igualo las partidas, generalmente me doy tiempo como para poder seguir mejorando las cartas que yo necesito mejorar, porque recuerden que no solamente esto es importante, la ubicación de las tropas para que funcionen, aprovechar al máximo el patrón de mejora, sino que también tenemos que elegir a qué cartas vamos a mejorar. Y fíjense que yo voy a aguantar hasta el máximo posible a la hora de buscar una superfusión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, esto es lógica, es mucho más fácil mejorar a mi Lavinia, la que está a nivel 12 y la que está a nivel 15, que ustedes ven ahí ya listas para la superfusión. Chicos, ¿por qué no lo haces? Podrías haber ganado una ronda. No importa, porque mi objetivo ahora es subir estas dos Lavinias, también las otras que tengo por ahí acomodadas, al nivel máximo antes de la superfusión. Es mucho más fácil subir de nivel
2 o 3 topas que tengas desperdigadas por el campo, porque vas a ir mejorando todas las que están a su alrededor, que una sola que nos queda abajo, por ejemplo, y solamente va a recibir la mejora de los casilleros que estén cerquita. Entonces, esto es muy importante que lo sepan, atentos a los que están en arenas bajas, porque esto es mucho más fácil en arenas bajas, ya cuando estás justamente en las 4500 copas. A partir de las 4000, 4200, para mí el juego se empieza a poner muy complejo y muy difícil, porque obviamente los adversarios empiezan a jugar también con la mentalidad de uno. Te empiezan a apurar, empiezan a mejorar, a alcanzar superfusiones, quemando patrones de mejora para obligarte a vos a no poder jugar al late game y tener que quemar vos también patrones de mejora con obviamente un margen de error mucho menor. Entonces, bueno, estas cosas son cositas que tienen que saber. Otra cosita importante que tiene este deck es que a partir de las 4500 copas el deck me dejó de funcionar. Este es un deck que yo ya no estoy utilizando, le he metido algunos cambios, estoy buscando algún deck que me funcione y creo que encontré uno, así que si logro llegar a las 4700, 4800 copas, les voy a armar un videito mostrándoles cuál es el deck que estoy utilizando ahora para aquellos que están justamente llegando a las 4500 copas. Pero ya les digo, este deck lo pueden utilizar ya de por sí, teniendo en cuenta que estén en arenas bajas, estén en Liga 1, estén en Liga 2, les va a servir porque a mí me sirvió. Y yo soy bastante, a ver, no soy un pro player. Y si a mí me funcionó, a ustedes les tiene que funcionar. Fíjense que acá vamos a guardar hasta último momento la superfusión del rompechismes. Tenemos una vida extra, con lo cual esto lo podemos hacer. Y acá fíjense que nos va a ganar. El Batracio Lirón es una carta que nosotros en la tier list, que si no vieron el video de las tier list, se lo voy a dejar por acá arriba, la última tier list actualizada. Yo al Batracio Lirón lo puse en tier A, y la verdad es que a día de hoy me replanteo si el Batracio Lirón no debería ir a un tier S, porque está realmente muy fuerte, muy fuerte. Algunas otras apreciaciones con respecto a este deck en particular, y es que si ustedes no tienen estas tropas, porque hay muchas legendarias, hay muchos que quizás no tienen el oro suficiente como para poder mejorar el rompechismes hasta el nivel 12 o no tienen las cartas para poder hacerlo, simplemente les recomiendo que si no tienen el rompechismes y tienen mejorado, muy mejorado, el brujo al nivel 10, tienen mejorado el Electrimago al nivel 9, nivel 10. Son cartas de daño que pueden entrar en el lugar de la Viña, que pueden entrar también en el lugar del rompechismes. El cañón cañero también habría que testearlo, habría que probarlo porque es una carta inusual. Y otra cosa importante que no aclaré, ¿por qué Narcito jugás con el rompechismes? Que es una carta inusual, ¿por qué te atreviste a probarlo? Porque es mucho más fácil de subir que una legendaria. Vas a tener rompechismes para tirar para arriba. Y ya les digo, yo lo llevé muy fácilmente a nivel 12, con lo cual no creo que ustedes tengan problema en hacerlo. Bueno, acá obviamente, chicos, esto es algo que también les aclaro, va para cualquier mazo. Una vez que ya están en su situación límite, que les queda un solo corazón y es su última vida, es su última oportunidad de mantenerse con vida dentro de una partida, acá sí ya no hay bueno, voy a esperar una ronda más. No, porque podés llegar a perder. O sea, esto está clarísimo. De hecho, ahí el rival nos apura un poquito. Y acá tenemos que empezar a quemar. O sea, empezar a quemar y empezar a fusionar para empezar a subir uno a uno los niveles. Todos los niveles que podamos en las tropas que tengamos dentro del tablero. Acá ya no importa si estamos quemando un segundo nivel de función, un tercer nivel de fusión. Sí, obviamente superfusión. No van a quemar una superfusión. Pero fíjense, gracias a esto logramos conseguir a nuestra segunda Lavinia con superfusión. Y esto, junto obviamente con el rompechismes, que mete una barbaridad de daño, Ustedes imagínense que el rompechismes, ya con la superfusión, una vez que utiliza su poder, su habilidad definitiva, mete, fíjense, 86.336 de daño. O sea, es una barbaridad de daño lo que mete el rompechismes. Comparándolo con las estadísticas de otros héroes, mete muchísimo más. Y esto es por el nivel que tengo el rompechismes, que ya les digo, es fundamental tenerlo en estos niveles para que pueda funcionar. Si ustedes lo tienen nivel 8, nivel 9, probablemente no le funcione. Si no tienen el Tecnogolem, prueben con Marituerca. No es lo ideal, no es lo mejor. Para mí el Tecnogolem en esta composición es prácticamente fundamental, pero pueden llegar a hacer el intento de cambiarlo. Pueden probar, si no también, con Tocino Cochino en lugar del Tecnogolem. Tampoco cumple la misma función. Necesitarían un tanque como es el Tecnogolem. Don Madroño también lo pueden llegar a cambiar por estas otras dos opciones, aunque es difícil, podrían probar con el Druida. Y fíjense ahora, efectivamente, el Repoker de Pega lo tenía a nivel 8 y nosotros, el rompechisme metió prácticamente el mismo daño que la Viña. Bueno, 1.000.000 de diferencia, hay diferencia igualmente.
Pero acá lo importante es, mientras le voy colocando lo que es la segunda repetición, así no queda un video tan largo, lo importante es priorizar a Lavinia y priorizar al rompechismes. Ambos funcionan, ambos van bien. Acá, bueno, nos enfrentábamos a otro rival, que traía el Grifo, una carta bastante fuerte. Batracio Lirón, ya cuando pasan las 4000 copas, chicos, el Batracio Lirón está en prácticamente todos los mazos. Yo no lo uso porque no lo tengo, honestamente, pero si no, créanme que lo utilizaría. Y acá nosotros tuvimos una muy buena suerte porque logramos sacar la mejora épica de Lavinia, que incendia a los rivales, les aplica un daño demoledor, brutal. O sea, cuando les aparecen este tipo de mejoras, utilícenlas. Tema importante, las mejoras, no hemos hablado del tema. Siempre que tengan la posibilidad de dar la mejora al rompechismes, ya sea épica o sea rara, de incendiar al rival, aprovechenla. Lo mismo pasa con Lavinia, lo mismo pasa con las mejoras raras y épicas de la mayoría de las tropas que les queden, porque Don Madroño también con la regeneración es muy importante. Regeneración a tus compañeros, aplicar debilidad a los rivales también es importante. No se dejen llevar por las épicas que mejoran velocidad a todas las tropas, que aplican regeneración o escudo a todas las tropas. No se dejen guiar mucho por eso, porque no les puedo asegurar que les vaya a funcionar. Individualmente estas tropas funcionan muy bien con sus mejoras. Obviamente que si les toca una mejora épica de escudos, una mejora épica de veneno al rival con respecto a las inusuales de nuestras tropas, ahí sí les diría que opten por las épicas. Ese es el único caso, por lo menos con este mazo, ¿eh? Yo estoy hablando pura y exclusivamente de este deck del rompechismes, como nuestra carta trampa. Nuestra carta que todos los rivales cuando nos ven dice le voy a ganar facilito, y no termina pasando porque nuestro rompechismes nos carrea. Obviamente muchos me dirán, no, en realidad el que te carrea es Lavinia. En realidad, ya vieron la partida pasada, teníamos menos rompechismes, Lavinia estaba en nivel más alto y Lavinia hizo 1.000.000 de daño extra. Para que se den una idea, he probado muchísimo Chavalote, que para mí es una de las peores tropas del juego, es cierto, pero Chavalote me hacía 1,5 millones de daño contra los 2 o 3 millones que puede llegar a ser un rompechismes bien mejorado, que le damos prioridad dentro de nuestra composición y dentro de nuestras partidas. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. Muchos me dirán, no, pero chicos, el patocóptero es mucho mejor que el rompechismes. Bueno, yo antes de probar con el rompechismes a nivel 12, utilizaba el patocóptero en su lugar. A mí particularmente no me terminaba de funcionar, no me terminaba de rendir. El patocóptero, como les dije también en el video de la tier list, es muy importante que nos den la mejora del stun en área. Porque si no la tenemos en rara o en épica, el patocóptero no está tan bueno como aparenta. Eso es una realidad también, o por lo menos desde lo que yo he jugado dentro de Merge Arena. Bueno, acá es una partida que estaba bastante controlada. Nos dejamos estar un poquito justamente para priorizar lo que es el patrón de mejora, priorizar el posicionamiento de nuestras cartas. Va a llegar un momento de las partidas donde generalmente van a tener que tomar la decisión de relegar alguna ronda u otra para poder acomodar las tropas a donde tienen que ir. Como les dije, Tecnogolem, Metalera, Don Madroño tienen que estar sí o sí en la primera o en la segunda fila. Todas las demás cartas tienen que estar por detrás. Hablamos de Lavinia y hablamos del rompechismes. Nunca los ubican adelante, porque obviamente son cartas que te las van a burstear, te las van a desaparecer demasiado rápido. Y yo antes les había dicho en la repetición anterior que Don Madroño lo podrían llegar a reemplazar. El tema acá, lo complicado con Don Madroño, a diferencia de Tecnogolem y a diferencia de la Metalera, es que Don Madroño y la Metalera juntos nos dan el tiempo suficiente como para que el rompechismes y Lavinia puedan ultear reiteradas veces. Entre que en la Metalera te empuja la línea ofensiva hacia atrás y además tenemos a Don Madroño que mete el stun en área, esas dos cosas le dan una cantidad de tiempo infernal a nuestras tropas para que puedan mejorar. Ahí le dimos el escudo de vida, que te da un escudo igual a un determinado porcentaje de vida que tenga el Tecnogolem. Obviamente esto pensando ya cuando tengamos a nuestro Tecnogolem en superfusión. Esta fue una partida que nos costó bastante, Fue una partida que nos costó bastante, las cosas como son. Ya teníamos a nuestro Don Madroño en superfusión, pero obviamente comparémoslo con su superfusión del Tecnogolem. Estábamos realmente muy lejos. Otra cosita, Nachitus, no tengo ninguna de esas cartas. No estoy encontrando la forma de subir, estoy estancado en tal arena. Bueno, también les dejo por acá
el video donde les explico el mejor mazo para cada una de las arenas. Es cierto que hubo cambio de balance y probablemente ese video haya quedado un poquito viejo, con algunos decks que probablemente no terminen de funcionar una vez que estés en lo que son las ligas. Pero si están en las arenas, sí les va a funcionar. Porque ahí simplemente reemplazamos algunas legendarias. Les doy la opción del mazo sin legendarias para que puedan utilizarlo y para que puedan reemplazar en cada uno de los roles por las legendarias que ustedes tengan. Y si no, puedan utilizar cartas de otra rareza. Así que se los voy a dejar por acá arriba. Vamos a acelerar un poquito lo que es esta repetición, como para que quede un poquito más rápido, no quede un video tan largo, porque si no va a quedar un video como de 20 minutos y no quiero tampoco ser tan pesado. Acá vamos a quedar al límite, chicos. Acá vamos a quedar al límite, vamos a quedar en una sola vida. Una partida muy complicada. El grifo nos complicó muchísimo las cosas. Eso es una realidad también. Hay cartas que a este mazo lo pueden llegar a complicar mucho. Básicamente el Batracio Lirón, que no conozco mazo que no te lo complique. He encontrado cierta... siento counter a lo que es el Batracio Lirón. Además de la pesadilla, que puede ser uno. Algunas cartas, más allá de los héroes. El grifo también puede ser otro. Pero más allá de los héroes, he encontrado que si estirás al máximo el tema de las superfusiones, el Batracio Lirón te duerme una tropa y no prioriza por poder. Con lo cual, si vos tenés tropas nivel 1, 2, 3, da igual, el Batracio Lirón te va a dormir primero esas tropas, o bueno, en realidad es aleatorio, pero bueno, se va a detener por momentos en esas tropas que a nosotros no nos importan y nuestras demás tropas con superfusión pueden hacer su trabajo. Obviamente esto es algo que hay que probarlo bien, yo lo estuve probando, a veces funciona, a veces no, porque tampoco podemos estirar tanto el hecho de no obtener las superfusiones. Pero fíjense que acá vamos a prácticamente ganar la partida, porque tenemos una Lavinia nivel 65. Y obviamente que si le seguimos dando prioridad, bueno, ni hablar de nuestra segunda Lavinia nivel 41, ¿no? En esta partida en particular, el rompechismes no cumple una función fundamental dentro de nuestro deck. Obviamente acá el rol fundamental lo tiene Lavinia, nivel 68, casi 70. Y en 41, nuestras dos Lavinias van a ser las que nos van a terminar carreando la partida. Pero acá lo que importa es, pero el rompechismes no funciona tan bien como Lavinia, no funciona tan bien como... No, o sea, básicamente el rompechismes lo que tiene que hacer es acompañar el resto de la composición. No es necesario que el rompechismes nos carree todos los juegos, todas las partidas. Lo que tiene interesante el rompechismes es que tiene un patrón de mejora muy fácil de ejecutar. Muy fácil de ejecutar. Y que además se coloca por detrás de lo que es Lavinia. También podría ser algo similar el Patocóptero, por eso es que yo se lo recomiendo. Patocóptero, Dragonino. Dragonino, si ustedes lo tienen, lo pueden reemplazar por Lavinia. Lo pueden reemplazar también por el rompechismes. Y este deck les va a funcionar. Bueno, acá tenemos cómo termina quedando esta partida. Fíjense que Lavinia termina metiendo 4 millones de daño. Le ganamos, teníamos nosotros un poder de la cuenta un poquito más alto que él, un 40%. Es importante, pero imagínense que yo con este deck le he ganado a gente de 450%. O sea, no es excusa. Y nuestro rompechismes, fíjense que invocamos solamente 8, muy poquitos, y metió 1.3 millones. No es que se haya quedado atrás, no es que no haya metido daño. El rompechismes en nivel 12 rinde y mucho, gente. Pero bueno, hasta acá el video del día de hoy. Este es el mazo que me llevó a las 4500 copas. Ya les dije, estoy probando otras alternativas porque a partir de las 4500 sí este mazo me dejó de funcionar. Pero les digo y les repito, si están en arenas, si están en las primeras ligas, Liga 1, Liga 2 y están estancados o simplemente quieren probar el mazo, les recomiendo que lo hagan. Prioricen el daño, prioricen las mejoras de Lavinia, prioricen las mejoras del rompechismes y les va a ir bien. Confíen en Nachito cuando le fallé. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar un like, suscribirse y compartir con sus amigos. La comunidad crece cada vez más. Se vienen nuevos contenidos, se vienen nuevas secciones que espero que les gusten. Yo soy Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.